En el día de hoy vamos a hablar acerca del delito contra la administración pública, el cohecho. Bien, el cohecho es conocido también con el nombre de corrupción y es, digamos que, la venta de la función pública por parte del servidor público. Entonces podríamos decir de que se trata de un tipo bilateral, porque este delito lo comete tanto el servidor público que ofrece como el particular que recibe el dinero. Muy bien, este delito digamos que tiene dos modalidades, se clasifica en dos, y está el propio y el impropio, y se van a estudiar ambos de forma individual. La primera modalidad que se va a estudiar va a ser la del cohecho propio, y su descripción típica entonces se encuentra en el artículo 405 del Código Penal y nos dice que se da cuando el servidor público recibe para sí o para otro dinero u otra utilidad o acepte promesa remuneratoria directa o indirectamente para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Bien, esta modalidad es la forma más grave de cohecho. Como quiera que la recepción de la dádiva o la aceptación de la promesa están encaminados a la ejecución de una acción ilegal. Esa acción ilegal puede ser el no cumplimiento del deber o la ejecución de un acto contrario a las normas legales. Debe existir entonces, y esto es un elemento muy importante para que se dé la consumación o configuración de este tipo penal, y es que debe existir una relación entre la recepción del objeto material y la conducta oficial indebida del servidor público. Otro punto muy importante, y es que es necesario que el agente tenga competencia para la ejecución de la conducta ilegal. Es decir, no se trata de una competencia en sentido estricto, sino de una competencia de manera general. Como siempre, se va a establecer cuáles son los elementos del tipo de este tipo penal de cohecho propio. Iniciamos entonces con el sujeto activo. Como sabemos en todos los delitos contra la administración pública, el sujeto activo es el servidor público, por ende es determinado, además que se requiere un abuso del cargo o de la función. Si el servidor público recibe, ello supone la existencia de un particular que da. Por este aspecto se trataría de un tipo bilateral de encuentro. Aquí cada uno de los sujetos realiza la conducta por separado, dar y recibir, para el mismo fin, y adecua su conducta a tipos legales diversos pero que protegen el mismo bien jurídico. El sujeto pasivo vendría siendo el Estado como titular del bien jurídico tutelado administración pública. El bien jurídico tutelado vendría siendo múltiple porque no solo protege la administración pública, sino que también, de forma eventual, el patrimonio económico y la autonomía personal. El objeto material vendría siendo real porque lo constituye el dinero, la utilidad o la promesa remuneratoria. Algunos sectores de la doctrina hablan de dos objetos materiales, uno en el inmediato, que sería el acto individuo que se negocia, y otro el mediato, que vendría siendo la promesa remuneratoria. El verbo rector vendría siendo compuesto alternativo. En su conducta encontramos que los verbos rectores son recibir y aceptar. La recepción de la dádiva o la aceptación de la promesa están encaminadas a la ejecución de una acción ilegal. Esta acción ilegal puede ser el no cumplimiento del deber o la ejecución de un acto contrario a las normas legales. Como elemento normativo del tipo se tiene que la recepción del dinero o la aceptación de la promesa deben realizarse para retardar u omitir un acto propio del cargo o para ejecutar uno contrario a los deberes oficiales. Como ingrediente normativo tenemos de que es jurídico de carácter penal y es la promesa, la cual es la oferta de una contraprestación futura. La promesa se refiere al dinero o a la utilidad indebida. En cuanto a la tipicidad subjetiva tenemos que es un tipo penal doloso, se agrega un ingrediente subjetivo que es el para. Se predica lo mismo que en la conclusión. El cohecho propio supone que la obtención del dinero o la aceptación de la promesa remuneratoria sean coetáneas con la finalidad para de retardar u omitir acto propio del cargo oficial o de ejecutar un contrario
a los deberes propios de aquel. En cuanto a la tentativa, el delito se consuma en el momento de la aceptación de la promesa o de la recepción del dinero o de la utilidad. Por esta razón no es concebible la tentativa, pues o el sujeto agente acepta el dinero o la promesa. En cuanto a la autoría y la participación, se tienen las mismas disposiciones habladas en el video de la concusión. Y en cuanto a concurso de delitos, tenemos de que si el servidor público efectivamente omite el cumplimiento de su deber o ejecuta el acto contrario a sus deberes oficiales, surge entonces un concurso de hechos punibles. Si de la omisión se trata, podría presentarse un concurso con el prevaricato por omisión. Si se dicta el acto ilegal, pues surgiría el concurso con el prevaricato por acción, y si se trata de un acto que no exprese necesariamente una determinación jurídica, esto es, que no tenga la categoría jurídica de resolución, auto, sentencia, dictamen o concreto, el concurso se generaría con el abuso de autoridad si se configura un acto arbitrario e injusto. En cuanto al cohecho impropio, tenemos con que su descripción típica se encuentra consagrada en el artículo 406 del Código Penal y nos señala de que se da cuando un servidor público acepta para sí o para otro dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria directa o indirecta por acto que debe ejecutar en el desempeño de sus funciones. En el cohecho impropio, el dinero se recibe o se acepta, digamos que pues de ese ofrecimiento por un acto que el funcionario debe efectuar en el desempeño de sus funciones, pero que debía realizar gratuitamente y sin embargo recibe por él una gratificación indebida, es decir, que el funcionario ya tenía que realizar ese acto y ese acto debía ser de forma gratuita, es decir, no debe recibir ninguna remuneración de ello, pero al aceptar una gratificación, una dádiva o una promesa de eso, estaría incurriendo en cohecho impropio. Digamos que el servidor público afecta con su comportamiento a la administración pública no porque ejecute acciones ilegales, sino porque habitualmente el Estado le paga sueldo por el cumplimiento de sus funciones y por ende cualquier otra prestación que reciba por el mismo concepto de parte de los particulares es evidentemente ilícita. Se denomina pues así a esta especie de cohecho por cuanto el servidor público se limita a recibir el dinero por el cumplimiento de su deber, a diferencia del cohecho propio en donde el sujeto activo vende una conducta ilegal. La diferencia entre uno y otro se encuentra marcada por lo que se propone el sujeto activo, el cual se limita a recibir dinero por el cumplimiento de su deber por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones. Hay una diferencia en cuanto al elemento normativo del tipo, pues en el cohecho propio el agente recibe dinero o acepta promesa por violar la ley. En el cohecho impropio realiza lo mismo, pero por cumplir la ley. No se presenta el delito si el servidor público recibe el dinero por acto legal ya cumplido. No cabe la tentativa por las razones expuestas en el cohecho propio y no es posible el concurso de hechos punibles, pues si el acto es legal, no surge un nuevo hecho punible si el servidor público lo comete. Por ejemplo, recibir el dinero o aceptada la promesa, cumple lo prometido mediante la expedición del acto jurídicamente perfecto. El sujeto activo, como en todos los delitos contra la administración pública, es el servidor público. Por ende, es determinado. Además, se requiere un abuso del cargo o de la función. El sujeto pasivo también es determinado, pues es el Estado como titular del bien jurídico macro, administración pública. El objeto jurídico o el bien jurídico tutelado vendría siendo múltiple, no solo protege la administración pública, sino que también en forma eventual el patrimonio económico y la autonomía personal. Y el objeto material vendría siendo real porque lo constituye el dinero, la utilidad o la promesa remuneratoria. El verbo rector es singular. En su conducta encontramos el verbo rector, digamos que es aceptar, refiriéndose a la promesa remuneratoria que se le fue prometida por ejecutar el desempeño de sus funciones. En cuanto a la tipicidad subjetiva, tenemos de que es un tipo penal doloso. Es claro que ese tipo penal en cuanto a sus elementos, tanto objetivos como subjetivos, es muy parecido al cohecho propio.